Ok, hermanos, es hora de continuar. Los que están todavía en el área del corredor, no sean como los corintios. Los corintios del pasillo. Ok, como tema central siguiente tenemos en el capítulo 1, versículo 18, el mensaje de la cruz. Los que van entrando, por favor, silencio. Y cómo Pablo nos presenta esto como el escándalo del Evangelio. Esa es la palabra que él utiliza originalmente en griego para referirse a este mensaje del Evangelio. Ahora, ¿por qué nos dice esto Pablo? Allí en el versículo 18 dice: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero aquí molesta esto. Pero nosotros que vamos camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios, es locura para otros. Ahora, es importante entender esto porque el mensaje de predicación del Evangelio no es un mensaje que suene lógico. De hecho, es un mensaje ilógico, un mensaje que desde el punto de vista del raciocinio humano no tiene ni pies ni cabeza. Es la salvación de millares a través de la muerte del que los va a salvar. Eso es ilógico. Se supone que la manera de rescatar es matando a los otros, pero lo que él hace es morir. Segundo, está salvando a sus enemigos. Entonces es locura. Ahora, como lo va a explicar el apóstol Pablo en otro pasaje, para los judíos que estaban esperando ver a este Mesías que venía y acababa con Roma, ver a un Cristo crucificado no tiene sentido, porque la ley dice que todo que es colgado en un madero es maldito, maldito el que sea colgado de un madero, así que para ellos no tiene sentido. Y para los romanos, para los gentiles, pensar en que el Dios del universo se hizo como una de sus criaturas ya era algo loco, pero que se dejó crucificar de ellos es aún peor. Entonces es tropiezo pensar en un rey que es humilde, en un rey que entra en el asno y que se entregue y deja que lo maten. Entonces para ellos que están acostumbrados a la pompa del César, eso no tiene ningún sentido. Y lo que está hablando acá, hermanos, y el corazón de los hombres no ha cambiado. Por eso es absurdo tratar de suavizar y mejorar el mensaje del Evangelio. Pero es que si uno predica solo el Evangelio, la gente no va a llegar. La gente va a llegar porque es poder de Dios para salvar, pero tienes que entender que el mensaje de la cruz no suena lógico. Realmente no suena lógico, es una locura. Y es precisamente porque para nuestras mentes es imposible, pero la sabiduría de Dios se demuestra precisamente en esto, en que lo que Él está haciendo no tiene sentido para nosotros. Y lo dice Pablo acá: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Entonces nos recuerda Pablo el escándalo del Evangelio. Ahora nos deja ver en el versículo 23 a quién predica o cuál es el mensaje de predicación de la iglesia en Corinto. ¿Qué es lo que Pablo dice? Predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. Esto es muy importante. Vayamos allí al texto, versículo. Dice: entonces cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Y nos dice en el capítulo 2, amados hermanos, Rogelio, regálame por favor agua, hermano, gracias. La primera vez que los visité no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles el plan secreto de Dios. Verso 2, pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Decidí no saber nada en medio de ustedes excepto a Cristo y a Cristo
crucificado. Este era el tema central de la predicación del apóstol Pablo. Hermanos, ¿por qué es importante? Porque hoy en día para muchas personas el evangelio es como el ABC del cristianismo. Entonces aquí comenzamos y los que necesitan el evangelio son ¿quiénes? Los nuevos, pero después de que llegas a la iglesia, entonces vamos a comenzar con cosas más importantes, o por ejemplo, cómo hacerte rico y cómo ser exitoso en la vida y cómo tener un matrimonio más bonito y todo este tipo de cosas, que no está mal tener un buen matrimonio, pero Pablo nos recuerda algo: el mensaje que debe ser proclamado es que Cristo fue crucificado. Pablo no se predicaba a sí mismo, Pablo no predicaba a Pedro, Pablo no predicaba a Juan. ¿A quién predicaba Pablo? A Cristo, y a Cristo crucificado. Porque hermanos, muchos pueden aceptar a un Cristo triunfador. Es increíble ver cómo la gente está dispuesta a aceptar a un Cristo que le venden como que siempre fue rico, tan rico que se dividieron la ropa que tenía puesta, olvidando que esa ropa se la pusieron ese día. Para burla se la puso Herodes, para burlarse de él. Pero hablar de un Cristo que fue pobre, hablar de un Cristo que no fue aceptado, hablar de un Cristo que fue rechazado, hablar de un Cristo crucificado no es atractivo, y es precisamente el propósito de Dios con el evangelio. Porque quienes van a llegar no porque el mensaje es atractivo, van a llegar porque Él mismo les arrastró hacia Él, como lo estudiamos en Juan capítulo 6, si se acuerdan en esa clase. Hermanos, Barranquilla no necesita un Cristo 2021. Barranquilla necesita al Cristo crucificado. Ese es el Cristo que tenemos que predicar. Un Cristo que dijo que no se le puede servir a Dios y a las riquezas. Un Cristo que dijo que quienes andan pensando en qué van a comer, en qué se van a poner, en dónde van a vivir, son igual que los incrédulos. Un Cristo que dijo que en este mundo enfrentaríamos aflicciones, pero que nos animáramos porque Él venció al mundo. ¿Hablando de qué? De que el mundo nos puede perseguir, pero finalmente nos vamos a levantar de la tumba. Un Cristo que dijo que si quieres ser su discípulo, tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirle. ¿Y a dónde llevan las pisadas del Señor Jesucristo? Al Calvario. Pero si sigues las pisadas de Cristo, irás al Calvario. Eso lo predicamos el día de ayer en este lugar. Pero también a la resurrección y al cielo. Allá llevan las pisadas de Cristo. Pero hoy queremos hablar de un Cristo que nos saca de donde estamos y de una vez nos trasladó al cielo. No hay cruz, porque la cruz es ofensiva. Hermanos, la cruz siempre ha sido ofensiva. No ha habido momento en que la cruz... De hecho, la cruz era más terrible de predicar en el primer siglo. Porque hoy la cruz para muchos se ha vuelto como un eslogan chévere. Una cruz aquí colgada, una cruz aquí en los oídos, como aretes. Pero la cruz del primer siglo era un símbolo de escarnio público para los romanos, un símbolo de castigo para los romanos y un símbolo de maldición para los judíos. Nadie quería ser identificado con la cruz. ¿Y qué hace Pablo? Predica a un rey que fue crucificado. Si yo hubiese sido Pablo, actuando en mis fuerzas, hubiese omitido, aunque sea el detalle de la cruz. Murió por los pecados de los pecadores. Pero hubiese omitido la cruz, porque es que cuando llegan de los romanos, espérate, murió crucificado. ¿En quién pensaban los romanos cuando escuchaban de alguien que murió crucificado? En criminales, en sediciosos, porque ese era el instrumento de castigo de esta gente. Y cuando le predicabas a los judíos dispersos por el imperio romano, murió por los pecados de los pecadores, clavado en un madero. Espérate, Moisés dice: maldito todo el que es clavado en un pecado, y tú me dices que es el Mesías, el Hijo de Dios. Ese es el mensaje de Pablo. Justo lo que nadie quiere escuchar, pero es justo lo que necesitan escuchar. Y Pablo va a volver a este tema cuando está poniendo sus últimas cartas, cuando dice: llegará el día en que la gente no quiere escuchar la sana doctrina, sino que van a seguir a maestros que les digan las novelerías que sus oídos se mueren por escuchar. Esa es la realidad que tenemos, hermanos. Por eso necesitamos este mensaje: a Cristo
y a Cristo crucificado. Si usted va a enseñar en su iglesia, no esté pensando en los 10 pasos para el éxito. Enséñele a ver a Cristo y a Cristo crucificado. Enséñele a tomar su cruz. Enséñele a estar dispuesto a morir por causa de Cristo. No le enseñe que Él es el príncipe del universo. Enséñele que Él tiene que imitar a su maestro, y su maestro se humilló a sí mismo. Esto es lo que Pablo predicaba, y ese es el único mensaje que tiene poder para salvar. Ahora, Pablo dice algo: mira, no quiero saber nada entre ustedes excepto Cristo. Esa debe ser nuestra actitud, hermanos. El ADN de una iglesia cristiana debe ser ¿qué? Cristo. Pero es muy triste, uno comienza a revisar materiales de discipulado y dice: ¿dónde está Cristo? Mira, prédicas, pero ¿dónde está Cristo? Me robaron a Cristo aquí. Este Cristo, el Cristo crucificado, no el Cristo que me quiere hacer millonario, no el Cristo que quiere todo el tiempo hacerme exitoso. Este Cristo, hermanos, un Cristo crucificado. ¿Qué es un Cristo crucificado? Es un Cristo derrotado a los ojos de todos, y que dice: sígueme, yo quiero ser tu líder. Pero está derrotado en una cruz, lo está predicando así, porque si no lo aceptan así, no van a poder participar de Él en su gloria. Este es el mensaje, hermanos. Y eso que nos deja a los que predicamos en una situación donde yo tengo que pasar a predicar y enseñar sabiendo: este mensaje está destinado al fracaso, porque ¿quién va a querer seguirlo en sus propios cabales? Solo aquellos a los que el Espíritu Santo les abra el entendimiento, que Pablo lo va a decir acá en esta carta. Solo los espirituales entienden lo espiritual. Y tal vez aquí alguno diga: es imposible, si uno predica eso, nadie llega a la iglesia. Yo me he reunido con pastores que me dicen: si uno predica esto, nadie llega, y los que están, se van. Pero es que ese es el mensaje del Evangelio. Este es Cristo, el que fue crucificado. Y qué importante es esto, hermanos, porque hay muchos Cristos siendo predicados hoy que no son el que fue crucificado. Hay uno, hay un solo Cristo verdadero, el que fue crucificado. Los demás tienen el nombre, pero no son el Cristo del que Pablo está hablando. Y este es un punto en el que usted y yo, hermanos, que nosotros debemos examinarnos. ¿Cuál es el Cristo al que tú adoras? ¿Es este? ¿O es un Cristo que te han hecho o que tú has hecho a tu imagen y semejanza? ¿Es este Cristo crucificado? ¿O cuál Cristo? Porque Pablo dice: a Cristo, el que fue crucificado. Amén. Muy fuerte ese texto, importante. Ahora, ¿qué relación guarda esto del Cristo, el que fue crucificado? Porque es que la única manera en que esta gente en Corintio comience a cambiar y a decir: oye, no podemos seguir en la misma, es pensar en qué. ¿Por qué negarme mis apetitos carnales? Porque Cristo fue crucificado. Porque Cristo se negó a sí mismo. Y dice el versículo 14 del capítulo 2: solo los espirituales entienden lo espiritual. Y es justo lo que estamos hablando en este momento. Mira, pero los que no son espirituales, vamos desde el 13, les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. Pablo no estaba interesado en cómo sueno, cómo me entienden, qué palabras uso para que me vean como que yo soy alguien con conocimiento intelectual. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da. ¿Qué significa eso para nosotros el día de hoy? ¿Qué palabras usamos? ¿Qué es lo que debemos hablar nosotros? ¿Con qué predicamos? Con la Biblia, porque esa es la palabra que el Espíritu Santo nos está dando. La Biblia, hermanos, es lo que tenemos que hablar para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales, el original hace referencia al hombre natural, el hombre animal. Dice: no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Hermano, entender al Cristo que fue crucificado y decir: ese es mi Rey, solo se puede por el Espíritu. Estar dispuesto a dejarlo todo, tomar una cruz y seguirlo, eso solo se puede por el Espíritu. No tiene sentido otra cosa. Solo el Espíritu Santo puede convencer de esas verdades, lo que Pablo dice.
De ahí nos vamos al capítulo 3, donde Pablo va a estar hablando de la obra del ministerio. Miremos. Capítulo 3, versos 4 al 8. Cuando uno de ustedes dice, y aquí comienza Pablo a abordar nuevamente lo de la división, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, no actúan igual que la gente del mundo, es decir, mire, ustedes se están comportando igual a la gente de afuera. Después de todo, pregunta Pablo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia, el evangelio. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. Qué importante es que nosotros entendamos y recordemos esta verdad el día de hoy, hermanos, porque no importa si usted fue el que predicó, si usted fue el que regó, al final el único importante aquí es ¿quién? Cristo, porque Él es el que hace crecer a la semilla. Él es el que trae a la gente a la vida, es el Espíritu Santo, no somos nosotros. Y muchas veces nos queremos llevar la gloria nosotros. Es que la verdad que yo sé que cuando yo estoy ahí enseñando es tremendo. Recuerdo una vez que con un pastor que tocaba el piano y él estaba convencido de que apenas él hacía brin, descendía la presencia. O sea, él estaba convencido de que él traía al Espíritu Santo simplemente poniendo sus manos en el piano. Es una locura, pero es la manera en que muchos se ven a sí mismos en el ministerio. Y Pablo dice algo, ¿quién es Apolos? Y luego dice, porque si se queda solo en Apolos, podríamos pensar que Pablo está tratando de echarle tierra a Apolos. Pero luego, ¿qué dice? ¿Quién es Pablo? Hermano, esta es la actitud que deben tener los líderes de la iglesia. Pero muchos líderes hoy se parecen más bien a, ¿usted no sabe quién soy yo? Qué triste. Esa es la actitud de nosotros. ¿Quién soy yo? Yo a veces le digo, ¿quién es Juan para que tú le temas a Juan? ¡Qué bobada! Nosotros no somos nada, hermanos. Aquí el que hace la obra es Dios. Él es el único importante. Sea que algunos siembre, sea que algunos riegue, no importa. Lo importante es que Dios hace crecer la semilla. Dice, el que planta y el que riega, ¿qué hacen? Trabajan en conjunto con el mismo propósito. Y Pablo en esta carta nos va a hablar acerca del cuerpo de Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Y aquí comienza a dejarnos ver algo, y es que no importa cuál sea tu función en la iglesia local, toda función es importante. Porque Dios te pone a hacer cosas, pero al final lo importante es que somos ¿qué? Trabajadores de Dios, estamos cultivando en el campo de Dios, somos el edificio de Dios, pero el que hace todo el trabajo realmente importante es Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces, ¿por qué están peleando? ¿Por qué están divididos? Por ejemplo, hoy algunas personas creen que hay unos ministerios en la iglesia que son realmente los que Dios usa. Entonces, por ejemplo, piensan que a los de la alabanza no se les puede tocar, son las vacas sagradas de la iglesia. Porque imagínate, ¿qué sería la iglesia si no tenemos a este cantante? Es que él canta, y hermano, eso uno siente enseguida la shekinah. Aquí es tremendo. Y este pianista, y ahora tenemos un violinista, y hay que dejarlo, hermano, déjenlos que ellos se salen de la prédica. Hay una moda, yo no sé por qué hacen eso, se bajan de la tarima, y digo la tarima, y se van porque no necesitan escuchar palabra, hay que dejarlos que vuelvan a recibir un poco más de presencia. No, hermanos, no hay ninguno aquí más importante que otro, aquí solo hay uno importante, Jesús. ¿Ya? ¿O ustedes creen que Él me necesita aquí? No. Yo me muero y la iglesia sigue. 2 días lloran y el tercer día hay otro pastor predicando. ¿Y por qué? ¿Porque son desalmados? No, porque es que el que hace la obra es el Señor. Ese es el punto, mis hermanos. Es lo que está viendo acá y necesitamos nosotros ver eso. Somos trabajadores de Dios y no importa quién hace qué, trabajamos en conjunto. Así que si usted es el que abre la puerta en la iglesia, si usted es el que recoge la basura, su labor es tan importante como el que está cantando. O si no, déjele la basura. No saque la basura a los baños. No limpien aquí, a ver cómo se ven los de la alabanza. Aquí hay de la alabanza en este momento en la prédica, en la enseñanza.
3:11. Hace 8 días también, hermano. Se está buscando. Bueno. Versículo 11 del capítulo 3. El fundamento de la iglesia. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Es importante entender que el fundamento de la iglesia es ¿quién? Jesucristo. Es lo que está diciendo aquí el texto. Nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Hermanos, cualquier cosa distinto a esto es idolatría y abominación al Señor. Una iglesia puede tener su fundamento en la alabanza, pecado. Una iglesia puede tener su fundamento en la predicación, pecado. Una iglesia puede tener su fundamento en el ministerio infantil, pecado. ¿Y cómo sabe usted eso? Todo gira en torno a eso. El 80% del presupuesto se va en tener payasitos y helados y brownies para los niños los domingos. O el 80% se va en cambiar el micrófono por el más moderno, en que el sonido sea envolvente y una cosa perfecta que envidiarían los del Festival de Orquestas. ¿Cómo sabemos que puede ser? O sea, le damos el mayor énfasis únicamente al estudio. Si el fundamento de la iglesia no es Jesucristo, estamos en pecado. Sea lo que sea, los grupos pequeños, las células, las campañas, el único fundamento en la iglesia es Cristo. Si algo dice no, donde quitemos esto ya nos, cuidado. Lo único que puede decir que ya no somos nada es decir removemos a Cristo. Él es el fundamento de la iglesia. Todo gira en torno a Cristo. ¿Qué debe pensar la alabanza? ¿Cómo glorificamos a Cristo? Cuando nosotros hacemos algo en la iglesia, tengo la oportunidad de reunirme con el equipo que apoyó, mi pregunta siempre es, antes de cualquier cosa, ¿fue Cristo glorificado por lo que hicimos? Sí o no, no me importan resultados. Si fue glorificado, ok, no interesa si vinieron, si no vinieron, si salieron contentos, si salieron tristes, fue glorificado. No, creo que no, entonces no importa si vinieron miles, si Él no fue glorificado. Ese es el fundamento de la iglesia, Cristo. Amén. Ok, sigamos. El capítulo 3, versículos 12 al 15, hay que manejarlo con cuidado porque han sacado doctrinas equivocadas acá. Dice, el que edifique sobre este fundamento, ¿cuál es el fundamento? Cristo. Podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, heno u hojarasca. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien pasa o se escapa apenas atravesando un muro de llamas, como quien pasa ahí por las llamas. Entonces, aquí, primer peligro. Algunos católicos ven aquí purgatorio. O sea, no construyó bien, pero un poquito de llamas allí y entonces se salva. No está hablando de que los cristianos vamos a tener un tiempo de sufrimiento, que es la doctrina católico-romana, ánimas en el purgatorio o algo por el estilo. Está hablando de personas que están edificando sobre Cristo. ¿Qué significa? Son salvos. Pero una vez salvos tenemos que entender que vamos a responder delante del Señor por lo que hemos hecho. Lo estudiamos ya acerca del tribunal de Cristo, donde seremos o bien recompensados o bien avergonzados de acuerdo a lo que hemos hecho. Y nos dice Pablo que de la manera en que se prueban los metales, esto para nosotros puede ser un poco lejano, pero para ellos no, porque casi todo se probaba con el fuego, con el calor, a ver qué sucedía, ¿de acuerdo? Entonces dice, alguien puede estar edificando sobre Cristo, pero no haciéndolo de una manera correcta, no haciéndolo bien. Y entonces al final Cristo va a evaluar si tu obra tuvo o no tuvo valor. Y eso es importante. Puede que toda Barranquilla te aplauda, pero Cristo al final diga, pura hojarasca. O puede que nadie te reconozca y el Señor diga, oro. Entonces no buscamos, Pablo nos dice en Gálatas, no busco la aprobación de los hombres. En el ministerio no buscamos que los hombres aplaudan. En el ministerio buscamos que el Señor diga, siervo bueno y fiel. Ese es el anhelo del siervo del Señor. Entonces, lo que está diciendo acá
es que en ese tribunal algunos hermanos, porque si están en ese tribunal son salvos, son hermanos, pero van a quedar avergonzados porque cuando presenten, mira Señor lo que hice con lo que me salvaste, pura hojarasca, porque lo que se quema aquí es la madera, el heno y la hojarasca. En el fuego, ¿qué le sucede? Se consume. Uno más rápido que el otro, el heno y la hojarasca mucho más rápido, pero la madera finalmente termina consumida. Entonces es lo que está hablando acá. No hay nada aquí de infierno, ni de purgatorio, ni nada por el estilo. Es simplemente evaluación de lo que has construido para el Señor. Las obras que estás haciendo traen gloria al Señor, fueron hechas a la manera del Señor, y eso es lo que estamos viendo aquí. Vamos al capítulo 4, versículo 17, 4:17. Y nos deja ver que el mensaje que se predicaba en Corintio era el mismo mensaje que se predicaba en otras iglesias. Eso es muy importante. Por esa razón les envía a Timoteo, mi fiel y amado hijo en el Señor. Él les recordará la manera en que sigo a Cristo Jesús, así como lo enseño en todas las iglesias, en todas partes. Eso es absoluto. ¿Por qué es importante? Porque a veces creemos que hay varios evangelios válidos, que podemos tener diferentes mensajes y que todos al final van para el mismo lado, y no es verdad. Pablo está diciendo, a ustedes les predico a Cristo y Cristo crucificado, pero en Macedonia, ¿qué prediqué? A Cristo y a Cristo crucificado. Y si voy a Antioquía de Siria, ¿qué predico en Antioquía de Siria? A Cristo y a Cristo crucificado. Y cuando llegue a Roma, y Pablo en la carta a Romanos dice, anhelo ir a predicarles el evangelio, ¿qué les iba a predicar Pablo a los romanos? A Cristo y a Cristo crucificado. Eso es muy importante porque muchos siguen diciendo, no, hay que adaptar el mensaje. Hay que cambiar porque es que la gente de Roma no es la gente de Corintio. Bueno, los corazones son los mismos y el único mensaje que salva es el mensaje del evangelio. Cristo y Cristo crucificado. Hermanos, lo que es pecado aquí es pecado en Bogotá. Una vez hablaba con un pastor hace varios años y estábamos hablando acerca del tema de la piratería. Si alguno está inmerso en ese pecado, no lo sé, y no quiero ofender, pero la piratería es pecado, es un robo. Entonces alguien dice, no es pecado porque yo no estoy robando a nadie, yo lo descargo gratis de internet o yo saco las fotocopias. Es robo, está tipificado como delito, como tal. Ahora bien, yo hablaba con este hombre y le decía, mira, esto que estás haciendo no está bien, esto es piratería. Y él me decía, yo creo que sí es pecado, pero en Bogotá. Tú eres de Bogotá y en Bogotá la piratería es pecado, pero aquí en Barranquilla no, aquí no es pecado porque tú ves la policía al lado de los que venden esto y aquí no es pecado. Le decía, no hermano, si es pecado en Bogotá, es pecado en la Conchinchina. No hay pecados geográficos, no hay pecados por clima ni por cultura. Es decir, si es pecado, es pecado. Ahora, si no es pecado aquí, entonces tampoco lo es allá. Ya es otra cosa de cultura, pero lo que es pecado en todo lado y predicamos el mismo mensaje. Creo que alguna vez con ustedes hablamos en una clase de si podría muchas personas predicar el mensaje que predican del evangelio aquí en Afganistán. Si predicarían el mismo mensaje que predican aquí en una campaña allá en Siria. Y la respuesta que me he encontrado siempre ha sido con esas personas que dicen, hermano, ¿tú predicarías eso allá? No, porque allá les quitan todo, allá los persiguen, allá los matan, entonces estás predicando una mentira. Porque el mensaje que yo estoy predicando lo puedo predicar aquí y en Afganistán. No va a cambiar, va a ser el mismo, porque es verdad aquí, es verdad allá. Aplica aquí y aplica allá. Si no lo puedo predicar en todas partes, no es verdad. Amén. Es lo que está enseñando. Y ahí tenemos que cuestionarnos. Muchos de ustedes son líderes de grupos. Pregúntate, lo que acabas de enseñar la semana pasada, el material que tienes para enseñar esta semana, ¿lo puedes enseñar a cristianos que están en un califato árabe? Que hacerse cristiano significa vas a perder la casa, te van a quitar la esposa, tal vez van a violarla, te van a decapitar. ¿Podrías enseñarlo allá? ¿O no podrías? Si no puedes, no es verdad. Eso es lo que tienes que analizar de este texto. Bueno, sigamos, capítulo 5, el orgullo espiritual. Esto es
tremendo. Orgullo espiritual y disciplina en la iglesia. No vamos a entrar a fondo por el tiempo y se nos puede volver una prédica. El capítulo 5, Pablo nos está relatando el caso de la inmoralidad sexual que hay entre este hombre. Dice, me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Es decir, está en medio de ustedes. Algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Entonces, está denunciando el pecado. Pero dice el versículo 2, ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Un texto muy fuerte y que muchos el día de hoy dicen, no, espérate, no se puede. ¿Y dónde está el amor? ¿Sabes qué estaban diciendo los hermanos en Corinto? Se sentían orgullosos de su amor. Ellos mostraban, mira cómo el amor de Cristo reina en esta iglesia. Aquí está el hermano que está inmoral con la madrastra, pero le amamos. Y aquí estamos sentados compartiendo la cena todos y no pasa nada. Estos hermanos, estaban cautivos por el mismo pecado que están cautivos muchos el día de hoy. La tolerancia mal enfocada, la falsa tolerancia. Hay que tolerarnos a todos, no hay que juzgar, no hay que decir nada. Pero Pablo dice, ustedes se sienten orgullosos de no decir nada en contra del pecado, pero en cambio deberían estar, número 1, llorando de dolor por lo que está pasando, y número 2, tener vergüenza, y deberían ir un poco más allá. ¿Y qué hacer con este hombre y con esta mujer? Echen a ese hombre de la congregación, sáquenlo de la iglesia, expúlsenlo de la iglesia. Y uno dice, ¿cómo? Y si se va para el mundo queda peor. ¿Algunas has escuchado ese argumento? Pero ¿cómo permites a esta persona? ¿Pero qué quieres? ¿Que esté en el mundo? Estaría peor. Ya está en el mundo. ¿No es que crees que cuando cruza las 4 paredes ya salió del mundo? O sea, eso no es un portal donde estamos entrando y entramos a la esfera espiritual. Eso no es un portal, hermano. Este hombre estaba en la iglesia, pero realmente estaba ¿en dónde? En el mundo. Y Pablo dice acá, ahora, yo he escuchado cada cosa para justificar el echar abajo esta doctrina, pero decir que esto fue algo de Pablo es echar abajo la suficiencia de la escritura. Es que Pablo era temperamental. No, hermanos, Pablo no tenía nada que ver con el carácter de Pablo. Aquí lo que vemos es al Espíritu Santo dando una orden, sáquenlo. Amén. Mira lo que sigue diciendo. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu. De una vez aclaremos, no es gnosticismo. Porque a mí me enseñaron, bueno, yo practicaba gnosticismo y toda esa nueva, me leían aquí. Mira, Pablo estaba ya desdoblado, estaba en viaje astral allá en Corinto. Salió desde Éfeso y llegó a Corinto ahí. Y como si estuviera ahí, ya emití ¿qué? Uy, Pablo, qué falta de amor la que tienes por la iglesia. ¿Qué emitió Pablo, hermanos? ¿Sí leyó bien? ¿Su versión qué dice? ¿Usted tiene su Biblia allí? Juicio. Emitió un juicio sobre ese hombre, pero es más fuerte, lo emitió en el nombre del Señor Jesús. Pablo está diciendo, emitió un juicio con la autoridad de Cristo. Es decir, Cristo ha emitido un juicio. Ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia, una asamblea de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu. Ya explicamos que no está hablando de viaje astral, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Y luego de que reúnan la iglesia, ¿qué deben hacer? Expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Entonces, otra cosa para aclarar. No está diciendo Pablo que la iglesia tenía que reunirse y decir, Satanás, ven por él. Y no es eso. Entregárselo a Satanás es expulsarlo de la comunión de la iglesia y dejarlo en la esfera donde gobierna el príncipe de este mundo. Es lo que Pablo está diciendo. Cuando alguien es expulsado de la iglesia, es excomulgado en la iglesia, queda bajo el poder del diablo. Es lo que Pablo está diciendo. Y lo que dice es muy fuerte. Para que su naturaleza pecaminosa, y hay una pregunta, sea destruida. ¿Qué significa eso? Para que sufra. No puede ser. Esto es muy duro, pero es lo que está diciendo la escritura, hermanos. Esto es doctrina. Para que sufra, pero ¿con qué propósito? ¿Que sufra y ya? No.
toda disciplina tiene un propósito y es que restauración. Dice Pablo, va a sufrir, pero con el propósito de que pueda finalmente ser salvo el día que el Señor vuelva. Entonces, lo que estamos viendo acá no es falta de amor, es todo lo contrario, es amor. Cuando una iglesia tiene evidencias de un miembro que tiene una vida abiertamente pecaminosa, permanece en su pecado y no lo disciplina, está mostrando que no le importa. Él está mostrando que no le ama a ese hermano. ¿Por qué? Porque prefiere, escúchenme bien, hermanos, prefiere que el hermano no pase aquí ninguna vergüenza, ningún mal momento, la iglesia no se incomode, igual se pierda. Realmente la iglesia muestra egoísmo cuando no disciplina. Ay, no, pasar por eso es muy duro, mira qué va a pasar si se van otros y qué sucede, si hacemos esto, se van a ir varios que están como él. Entonces, ¿dónde está? Número uno, el amor por ellos, pero número dos, nuestro amor y lealtad a Cristo Jesús. ¿Qué dicen los inconversos? Aunque él también parece inconverso, pero ¿qué dicen los que están alrededor de él, que no asisten a la iglesia y saben que vive de esa manera? Y él dice, yo soy miembro de la iglesia. ¿Qué dicen? Ustedes saben qué dicen. Mira los cristianos. Por causa de esto, el nombre del Señor es blasfemado. Allá. Buenas noches. La pregunta es, o sea, en este caso, a él fue juzgado el Sí. hermano ese. Y ahí no muestra si hubo arrepentimiento, o sea, de una... Aquí no vemos nada. Y sabemos que no hay arrepentimiento porque el pecado es continuo. Si hubo después, es lo que Pablo está esperando. Dice, expúlsenlo para que cuando se encuentre fuera de la iglesia, entonces vaya a buscar realmente al Señor. Es lo que está pasando acá. Una pregunta más, si él hizo, porque se me vuelve solo eso el tema ahí. Ya. Yo quería preguntar otra cosa. Pastor, dos casos. Uno donde supuestamente el líder muestra más misericordia que Dios y como el hermanito está en pecado, pero el diezmo es grueso, le permite todo. Y otra donde el que peca de pronto es el de la alabanza, como decía usted ahorita, y como es la vaca sagrada, no le dicen nada, pero cuando toca algo así de acá de la persona que es líder, ahí sí, vamos a entregarle al diablo y a toda la legión de demonios. Eso, o sea, ¿cómo se justifica? Hay que expulsar es al líder. Bueno, ese es el primero que tiene que salir ahí. Hermanos, la escritura es clara. Está hablando, este es un caso práctico, doctrinal, de la aplicación de Mateo 18. Eso es Mateo 18. ¿Se acuerdan Mateo 18? Mano peca contra usted, háblele en privado. Si no escucha, entonces traiga a los testigos. Si no escucha, díganselo a la iglesia. Y si no escucha, trátenlo como un pagano recaudador de impuestos. Donde dos o tres estén en mi nombre, ahí estoy. Lo que aten lo atamos en el cielo, lo que desaten lo desatamos. Es exactamente eso. Pablo está llevando a cabo Mateo 18. No es otra cosa. Lo que pasa es que nosotros hemos sido levantados en una generación de iglesia donde esto no se puede. Tal vez en una iglesia chiquitica, pero en una iglesia, hermanos, donde sea, esto debe darse. La iglesia debe ser purificada de una o dos maneras. ¿Cómo se purifica la iglesia cuando se aplica esto? Número uno, el que está en pecado se arrepiente y entonces hay purificación, o se va definitivamente y hay purificación. Pero no podemos dejar en la iglesia a la gente haciendo lo que se le antoje. Mire lo que dice Pablo, para si alguno sigue pensando, no creo que sea tan fuerte. Es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿De qué se jactaban? De, ahí está en pecado, pero no decimos nada. No se dan cuenta, mira por qué hay que sacarlo. No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa. O sea, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa con el hermano que está viendo que que lleva más tiempo está en adulterio? ¿Qué dice? Allí también. Pues no me voy con mi madrastra, pero que no tengo. Tengo es mamá. Pero la vecina, pero llegó una nueva sacerdotisa al templo de Afrodita, Corinto. ¿Por qué no? Esa es la pregunta. ¿Por qué no? Entonces, cuando el pecado se vuelve algo común, todo el mundo comienza ¿a qué?
a seguir pecando y a seguir pecando. Va contaminando todo el cuerpo de Cristo. Ese es el punto, cuando el pecado no se corrige. Es igual que una casa, para que no vayamos más lejos. Tienes 3 hijos, o tienes 2 o 4. Uno de esos hace algo, no lo disciplinas. ¿Qué dicen los otros 3? Y cuando ellos lo hacen y vas a decir algo, que dicen, ay, ¿por qué? Porque a mí y al otro no. Entonces, cuando no se disciplina, se pierde toda la autoridad. Ese es el punto. Y volviendo a lo de las vacas sagradas, no sé por qué, pero... Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a tener eso. Es muy triste, es muy común. Muchas de estas vaquitas van a estar tocando en carnavales. Y el domingo en la iglesia. Y no pasa nada. Porque es la alabanza. Pero un hermano ujier lo llegan a ver caminando cerca a la vía 40 y lo expulsan. Qué falta de dignidad. ¿Cómo se te ocurre? Pero el que está tocando, cantando, hermano, pero es que de algo tiene que vivir el hermano. Cosas que uno piensa. Ok. Desháganse de la vieja levadura, quitando a quién. Mira la manera en que Pablo está hablando. Y es el Espíritu Santo. Desháganse de la vieja levadura, quitando a quién. A ese perverso entre ustedes. ¿Se dan cuenta? Y es el Espíritu Santo. Ahora, no pierdas de vista algo. ¿Cuál es el propósito? Salvarlo. Pero va a usar, allá hay una mano levantada, va a usar un vocabulario fuerte para que se pueda entender esto. Cuando les escribí anteriormente, aquí sacamos lo de que hubo una carta anterior a esta, les dije que no se relacionaran, presten atención hermanos, no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o son avaros, o estafadores, o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. ¿Tu pregunta? Porque sobre la madrastra no hay juicio. Algunos dicen que la madrastra no era de la iglesia, tal vez. No sabemos la razón, pero no podemos conjeturar. Yo me quedo en que no podría decir... y dice que todos lo ven allí. Yo podría pensar que la madrastra sí está también en la congregación, pero afirmarlo uno o lo otro es especulación, realmente. Bueno, ahora mira lo que dice, uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Entonces, concluyamos. Ellos dicen que Pablo les está diciendo no se relacionen con ese tipo de gente, y nos ayuda a nosotros a pensar en Barranquilla. ¿Cómo es nuestro trato con los compañeros de trabajo inconversos? ¿Cómo es nuestro trato con los familiares inconversos? ¿Cómo es nuestro trato con los vecinos inconversos? Nos alejamos completamente de ellos, no hablamos con ellos, y esto va a mostrar la doble moral de muchas veces algunos hermanos en la iglesia, porque al vecino que llega con la amante dice, no, yo con él no hablo. Lo saluda al vecino y que dice, impío. Pero tiene a el hermanito que anda coqueteando en la iglesia, es casado, se ha dado cuenta que piropea a las hermanas en la calle por allá, pero al hermano no le dicen nada. Entonces nos alejamos de los del mundo y estamos llamados ¿a qué? A predicarles, a alcanzarles, y a los de la iglesia los dejamos que hagan lo que quieran hacer. Eso no es lo que Pablo está mandando. Lo que quise decir es, mira esto, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cómo sé yo si puedo o no puedo tener relación con uno que está en inmoralidad sexual o que es estafador, o como va a seguir ampliando aquí Pablo? Lo que quise decir es no se relacionen con ninguno que dice ser creyente, que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Y mira lo que dice, ni siquiera coman con esta gente. ¡Wow! Esto es fuerte. Está diciendo, estas personas, los expulsos de la iglesia, no puedes seguir como si no hubiera pasado nada con ellos. Si te relacionas con ellos, ¿es para qué? Predicarles el evangelio, no para otra cosa. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Fuerte. Verso 12, para los hermanos que todavía tal vez tienen dudas acerca de ¿puedo juzgar, no puedo juzgar? No se trata de poder o no poder, aquí vamos a hablar de deber, es lo que dice la Biblia acá. No es mi deber juzgar a quienes, a los de afuera. A veces yo veo creyentes rasgándose las vestiduras por lo que hace Shakira, por lo que hace el otro. Yo no tengo nada que decir de Shakira.
No tengo nada que decir de los gobernantes o del artista porque yo no tengo por qué juzgarlos a ellos. A mí no me llamó el Señor a eso. No es mi deber juzgarlos a ellos, pero sí es que responsabilidad. ¿Se acuerdan qué significa la palabra responsabilidad? ¿Qué es una responsabilidad? ¿Es una opción? ¿Es una obligación? Tengo la responsabilidad de ustedes, tienen la responsabilidad de juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Es obligación. Hay una tarea que Dios ha encargado a la iglesia. ¿Cuál es esa tarea? Juzgar a los de la iglesia, a los que pertenecen a la iglesia y aún así hay una mano levantada ya, están en pecado. Verso 13 finiquita. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Allá. Juan, cuando se refiere pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. ¿Qué diferencia hay entre la iglesia local y los que pertenecen a otra iglesia? Total. O sea, ¿sí se puede exhortar o juzgar? Yo puedo exhortar a alguien que sea hermano mío de otra congregación, pero no puedo juzgarlo bajo este principio. Es decir, la autoridad de ejercer procesos disciplinarios está limitada en la iglesia local. O sea, por ejemplo, a veces, tal vez podemos ver a alguno de ustedes del seminario que está haciendo algo que no es correcto. Yo le puedo decir, hey, hermano, te vi en eso, te escuché diciendo esto, ten cuidado, eso no está bien delante del Señor. Pero si tú dices, yo no puedo hacer nada, esa es responsabilidad de la iglesia local, solo de la iglesia local, nadie más puede cruzar esa barrera. Ok, entendido eso, hermanos, es muy fuerte ese capítulo. Yo le animo a que lo vuelva a leer, lo lea a la luz de Mateo capítulo 18 para que usted pueda entender la temible omisión que hemos venido viviendo muchas veces en la iglesia. Cómo hemos dejado de lado este mandato del Señor, porque no es una sugerencia, ni siquiera si tienes el derecho. Hay gente, ¿quién te dio el derecho a juzgar? Yo respondo, nadie. A mí no me dio nadie el derecho a juzgar. Es peor, me dieron la responsabilidad de hacerlo. Yo no quiero. Y si tú piensas, uy, esto es súper chévere, tú tienes un problema. Que eso no se trata de andar cazando pecados en la iglesia. Estamos hablando de algo evidente y tal vez algún día tengamos una conferencia solo sobre disciplina. ¿Por qué le digo eso? No llegue mañana a disciplinar gente en la iglesia. Va una, te traigo 2 testigos. No hagas eso. No vayas a hacer eso, no seas loco. Entiende y ora porque pueda en tu iglesia local comenzar a ver eso, pero ni se te ocurra. Pastor, lo declaro en disciplina, no vaya a hacer usted nada de estas cosas. No se le ocurra en este momento eso. Bueno, vamos con las demandas y con eso terminamos por el día de hoy, que no nos queda tiempo para más. Capítulo 6, versículos 1 al 6. 6, 1 al 6. Dice, cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto en lugar de llevarlo ante otros creyentes? ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros los creyentes juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes? ¿No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Si tienen conflictos legales acerca de tales asuntos, ¿por qué acuden a jueces que son de afuera y no son respetados por la iglesia? Digo esto para que se avergüencen. ¿No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre esos temas? Sino que un creyente demanda a otro y justo frente a los incrédulos. Entonces, ¿qué está pasando? Habían problemas menores de, mira, le presté una plata o le presté un buey y el buey me lo devolvió cojo y no me paga, cosas por el estilo. Y entonces acudían a los tribunales de justicia, donde estaban los procuradores romanos y demandaban a los hermanos en la iglesia. Entonces, los 2 cristianos están demandando, cristiano este contra cristiano aquel, y cómo queda el nombre del Señor blasfemado. Pero quiero que se entienda algo, porque Pablo está hablando aquí de cuestiones pequeñas, de causas pequeñas, de cosas que son normales en la cotidianidad. ¿Por qué es importante aclarar esto, hermanos? Porque yo he tenido que intervenir en situaciones donde
mira, nos enteramos de que el hermano abusó a la hija del hermano, pero ya nosotros hemos madurado y el hermano ya entendió que no puede poner demanda. ¡Qué locura! Entonces, las autoridades civiles también han sido dadas por Dios y hay causas que son criminales. Y ante esas causas criminales hay que acudir ¿a quiénes? A las autoridades civiles impuestas por Dios, Romanos capítulo 13, y a las autoridades eclesiales para que ejerzan la disciplina espiritual, pero para que allá ejerzan la disciplina de los hombres. Entonces, una vez atendí un caso de una mujer a la que el esposo le metía la cogió una vez del pelo, varias veces había habido violencia, y la arrastró por la sana y le metió la cabeza en el inodoro y la estaba ahogando. Y él pretendía, no, pon a 2 hermanos y resuelvan acá. No, yo te voy a denunciar si él no te denuncia. Pero entonces, ¿cómo queda el Señor? Él se encarga de él, pero aquí tú te vas denunciado a la fiscalía. Entonces, es importante que entendamos esto, porque no estamos hablando aquí de que el hermano mató al otro, pero aquí, pastor, ¿qué hacemos? No, disciplina eclesial, va a haber disciplina eclesial, pero vamos a ir con las autoridades, porque esos casos le corresponden a las autoridades. Entonces tenemos los dos extremos, ¿no? Demandado y carta pública en redes sociales al hermano porque le debe 5,000 pesos. Quiero denunciar públicamente a este personaje y lo saca justo aquí predicando. Me debe 5,000 pesos. Si alguien lo conoce, absténgase de prestarle para el bus porque no paga. Y el otro caso. Y mira, es tremendo. Pero mira, allá escuché algo, pero es diferente un hermano que no le pagó el otro 10,000 pesos y otro hermano que ha embaucado a 20. Entonces tenemos un estafador. Son dos cosas distintas. Tenemos que aprender a tener sabiduría cómo enfrentamos esta situación. Otro me decía, no, mira lo bonito, él abusó de ella, pero ahora todos los 3 en la iglesia, el niño nació, lo ve como el papá y es tan bonito. Eso no es el evangelio, eso no es lo que está diciendo la escritura. Eso no es. Entonces, los dos extremos son equivocados. Aquí estamos hablando de causas menores, de cosas cotidianas. No estamos hablando de criminales. ¿Ok? ¿Sí es claro, hermanos, esa parte? Ok. Bueno, con esto concluimos porque no nos da tiempo para lo demás. Información rápidamente para que vaya leyendo. Regálame la